Edouard Mendy se ha convertido en el portero más caro de la historia de la Liga Francesa, vendido al extranjero tras pagar el Chelsea 25 millones por el internacional senegalés. Hoy en el canal vamos a analizar al portero, además de a los 10 porteros más caros de la historia que salieron de Francia al extranjero. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, suscríbete, dale like y dale a la campanita para estar informado de todo lo que rodea al fútbol galo. Hoy en el canal, seguimos con este fondo. Ya sabéis que estoy intentando encontrar algún póster grande. De momento en París no lo he encontrado, si no pediré uno por Amazon. Como siempre os pido disculpas por el fondo, pero hoy tenemos que hablar de Edouard Mendy, los 10 porteros más caros de la Liga Francesa vendidos al extranjero. El portero senegalés de 28 años se ha convertido, y con diferencia, en el portero más caro de la historia de la Liga 1. El Chelsea ha pagado 25 millones por un guardameta, que hay que analizarlo ahora, que hace 4 años era portero suplente del filial del Olympique de Marsella. Es decir, que con 24 años no era profesional todavía, que con 19 años era suplente en la sexta división francesa, que con 22 años también era tercer portero en tercera división, y que luego se marchó al filial del Marsella, que estaba en cuarta, donde era suplente, alternó suplencias con titularidad, le fichó el Stade de Reims, el Reims, que ahora mismo está en la Liga Francesa, y en el Reims llegó de portero suplente, porque hay que decir que era Joan Carrasco el titular en la temporada 2016-2017, en la primera jornada de Ligue 2, Joan Carrasco es expulsado contra el Amiens, un Amiens que también acabaría ascendiendo junto al GAS, y eso le da la oportunidad a Edouard Mendy de jugar como titular por primera vez, ojo, con 24 años, en la segunda división de fútbol francés, es decir, su debut como profesional. Después de aquello, Edouard Mendy asciende a la Ligue 1 como titular, en la Ligue 1 con el GAS se convierte en el portero menos goleado de la primera división francesa, el Rennes le ficha por 4 millones, y con el Rennes esta temporada ha hecho una campaña fantástica. Ha sido uno de los porteros menos goleados del campeonato francés. Ha sido un pilar fundamental para que el conjunto bretón de Julien Stéphan acabe entre los 3 primeros clasificados, clasificándose por primera vez en su historia a la Champions League de forma directa. Y el Chelsea, que con Kepa Arrizabalaga no está teniendo un gran rendimiento, pues ha decidido pagar 25 millones por él. Es un portero muy interesante, que tiene mucha envergadura, que va muy bien por arriba, quizá le falla un poco la velocidad, es un poco lento, pero eso tampoco, quizá en un portero no le influye. Verdad que los movimientos laterales sufre bastante, pero el Chelsea ha fichado un portero que hace 4 años no era ni profesional y que ha tenido una ascensión fulgurante. Ahora ya, después de Mendy, vamos a analizar quiénes fueron los porteros más caros de la Liga 1 vendidos al extranjero. El segundo portero es Peter Cech. Sí, Peter Cech jugó en el Rennes como Edouard Mendy, y como Edouard Mendy se marchó al Chelsea por 13 millones de euros en la temporada 2004. Hay que decir que Peter Cech llegó del Sparta de Praga al Stade Rennais, hizo una temporada brutal en la 2003-2004, jugó una Eurocopa a un nivel altísimo. De hecho, en el 11 ideal fue elegido el mejor portero, y eso le valió para fichar por el Chelsea, y con el Chelsea pues prácticamente es una leyenda. Ha ganado todos los títulos posibles con el Chelsea, ganó esa Champions League contra el Bayern de Múnich con Roberto Di Matteo, cerrando prácticamente un ciclo espectacular. Un guardameta impresionante, los mejores de la Premier League en este siglo, que luego acabó su carrera en el Arsenal, pero hay que decir que Mendy ha seguido el mismo camino que en su día cogió Peter Cech, porque Cech jugó antes del Chelsea en el Rennes, y en Francia pues dio un rendimiento espectacular, no tampoco como el de Mendy, porque Mendy no ha tenido el impacto que tuvo Peter Cech, y Peter Cech era mucho más joven, pero el senegalés ha seguido el mismo camino que un Cech que llegó por 13 millones de euros en su día al Chelsea, que ya era una cifra espectacular. El tercer portero que se marchó, el tercer portero más caro, fue otro que se marchó a la Premier League. Los 3 primeros son de Premier League, y es Hugo Lloris. Hugo Lloris, que fichó por el Tottenham a razón de 12,6 millones de euros, procedente del Olympique Lyonnais, el guardameta francés que antes del Lyon estuvo en el Niza a un fantástico nivel, que cogió el testigo de Fabien Barthez, que ahora también le analizaremos en este vídeo, pero es un Lloris que lleva muchas temporadas a un nivel muy alto. Es verdad que ha tenido altibajos, que se ha sentado como el portero titular de la selección francesa con total diferencia, el portero con más internacionalidades de la historia del fútbol francés. Es un guardameta que siempre ha sido muy regular, o sea, siempre ha tenido un pico de rendimientos muy bueno, o sea, siempre ha sido un portero que ha rendido de maravilla, tanto en Lyon como en Niza, como en el Tottenham Hotspur, que en el que ya es capitán también junto a Varane de la selección francesa, un portero que a mí me parece de los más regulares de los últimos años. No sé si el mejor de la historia del fútbol francés, pero yo en un top 3 sí le pondría entre los 3 mejores porteros del fútbol galo, porque ha acumulado muchas internacionalidades
y ha sido un portero que ha dado un rendimiento altísimo. El cuarto portero es Fabien Barthez. Obviamente a Barthez tampoco hay que hacerle una presentación, porque es una leyenda del fútbol francés, un guardameta que ganó la Champions con el Marsella en 1993, luego acabó descendiendo a la segunda, donde también estuvo en el Marsella en la Ligue 2, pero hay que decir que no ganó la Champions con el United, y él fichó por el United procedente del Mónaco. Luego en el Mónaco de 1997 al año 2000, 2 ligas francesas a un nivel altísimo, por cierto, Fabien Barthez. Luego en la Premier quizás se cayó un poquito, es verdad que rindió muy bien, pero no alcanzó esas exigencias o ese rendimiento que parecía que podía alcanzar Fabien Barthez. Hay que decir también que Barthez ganó en 1998 el Mundial de Francia, siendo titular. También ganó en el año 2000 el Mundial, la Eurocopa, perdón, con Francia, y luego en el Manchester United ganó en 2001 la Premier League y en 2003 la Premier League. En el Olympique de Marsella volvió en la 2003-2004, en la que jugó la final de la Copa de la UEFA, perdida ante el Valencia de Rafa Benítez, pero es un portero que quizá fue de más a menos porque tuvo una explosión impresionante en el fútbol francés. O sea, esa Champions con el Marsella que hace es impresionante, y luego quizás se cayó un poquito, pero bueno, el United pagó 12 millones de euros al Mónaco por Fabien Barthez, que fue una cifra espectacular, porque en esas épocas no se pagaban tanto dinero, y luego, como digo, quizás se cayó un poquito el nivel del bueno de Barthez, que es un portero espectacular, que ya decimos que ese Mundial también del 98 celebrado en Francia fue un nivel altísimo, y obviamente fue el mejor portero de aquel torneo. Bueno, los siguientes que vamos a mencionar son ya más conocidos, no tan conocidos, pero son conocidos porque están en activo. El quinto es Alban Lafont, que fichó por la Fiorentina, procedente del Toulouse, por 8 millones de euros. Una cifra importante teniendo en cuenta que Lafont debuta con 16 años con el Toulouse, se hace con la titularidad desde el minuto 1, o sea, es un portero que rindió a un nivel altísimo en el Toulouse, fue uno de los mejores porteros de la liga francesa, una irrupción espectacular. Quizá después desde Barthez, no sé, o Mandanda, no se recordaba un portero con tan poca edad que diera tal rendimiento. Luego la Fiorentina pues se vio que era un guardameta muy irregular, que tenía bastantes fallos de concentración. Lafont ha vuelto al Nantes, y en el Nantes, pues bueno, en el Nantes está rindiendo bien, sí, es verdad que está teniendo buenos partidos, pero sigue siendo un guardameta bastante poco fiable, sobre todo, que da bastante poca seguridad. Pues es un guardameta que te hace un buen partido, pero es que luego tiene errores de concentración, puede estar haciendo un partidazo, pero quizá empaña su buen partido por errores. Es un guardameta que yo creo que no va a llegar a la selección francesa, es verdad que es muy joven, creo que todavía no ha pegado esa explosión, o no se ha visto al Lafont de Toulouse desde que saliera la Fiorentina, y en el Nantes, pues a pesar de que está jugando todos los partidos y está teniendo buenos partidos en algunos momentos de la temporada, pues sigue siendo un portero bastante irregular. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Lafont, viendo el nivel de Toulouse, tiene que aspirar a algo más y no lo está mostrando. Vamos con otro portero del Rennes, Thomas Kubek. Thomas Kubek, que fichó por 6 millones y medio la temporada 2019-2020 con el Augsburgo. Es verdad que empezó muy mal en el Augsburgo, tuvo varios errores importantes, y es un portero que el Rennes buscó la fórmula Peter Cech. Fíjate que Kubek, cuando llega al Rennes, porque se marchó Costil al Bordeaux, venía del Sparta de Praga, del mismo equipo que Peter Cech, hace dos muy buenas temporadas, clave también en aquel Rennes que gana la Copa de Francia en 2019 al PSG, ganándole en los penaltis, ganando un título por fin tras 48 años de ausencia, y luego en el Augsburgo pues ha sido un portero irregular, pero es verdad que el checo, si era un guardameta que en el Rennes dio un nivel altísimo, todos pensábamos que podía repetir el camino de Peter Cech, tuvo ofertas de la Premier, finalmente acabó en la Bundesliga, pero fue el sexto fichaje, bueno, la sexta venta más cara de la liga francesa en cuanto a porteros se refiere, con destino a Augsburgo. El séptimo portero que vamos a analizar es, otro conocido del mundo del fútbol, porque está en la Premier League, es Illan Meslier, que también pagó bastante dinero el Leeds por sus servicios, estaba cedido por parte del Lorient. Esta temporada definitivamente le ha fichado el conjunto de Marcelo Bielsa, y un guardameta que me dejaba muchas dudas en Ligue 2. Tuvo una erupción importantísima, fue de hecho otro portero, exportero le hizo debutar, que es Miquel Andró, que era entrenador del Lorient, no consiguió el ascenso, ahora está Pélissier, que se ha ascendido a la liga francesa, pero Meslier me dejaba bastantes dudas en sus inicios en Lorient, luego en el Leeds, en Championship, sí es verdad que dio un rendimiento altísimo, tuvo problemas en su debut con el Leeds en aquel 4-3 contra el Liverpool, pero es un portero que quizá a largo plazo, no medio plazo, medio largo plazo, pueda tener opciones de de jugar con la selección francesa. Es un portero con mucho potencial, que va muy bien por arriba, que tiene muy buenos reflejos, y yo creo que si sigue esta ascensión, no va a seguir en el Leeds muchos años, si sigue a este nivel, creo que va a subir de estatus dentro de la Premier, o quizá vuelva a Francia, porque podría ser un buen sustituto de Steve Mandanda en el Olympique de Marsella. Entonces Meslier pues es otro de los porteros más caros,
con 19 años prácticamente fichó por el Leeds United, 6,5 millones también pagó el equipo inglés por sus servicios, y como digo, es verdad que me sigue dejando dudas. Es un portero muy joven y que tiene margen de mejora y que puede llegar a ser uno de los porteros candidatos a ser el relevo de Boyogui en la selección francesa. Nos quedan 3 porteros, el primero de ellos muy conocido es David Ospina, que fichó por el Arsenal por 4 millones de euros. Es verdad que Ospina, pues quizá la exigencia del Arsenal se le quedó bastante corta, bueno, larga, porque en el Niza rindió un nivel altísimo, hay que decirlo, fue uno de los mejores porteros de la liga francesa, el colombiano, internacional colombiano, un portero que nadie le ha movido de la selección colombiana durante muchos años, y luego en el Arsenal empezó muy bien, pero luego quizá le bajó bastante de nivel, y eso yo creo que también es cierto que quizá con Ospina teníamos la sensación de que podía ser un portero muy importante en el Arsenal, que podía llegar a ser de los mejores de la Premier League, que podía ser también incluso aspirante a ser top 10, top 15 europeo, pero que finalmente acabó diluyéndose, y luego se marchó al Napoli, donde también es verdad que tuvo buenos momentos. Luego Meret le quitó la titularidad, pero es un guardameta Ospina que quizá en su mejor rendimiento, bueno, con total seguridad, lo dio en el Niza. En el Niza pues tuvo varias temporadas a un nivel espectacular, brutal, el nivel que dio en el Niza. Ahora parece que otro portero sudamericano como Walter Benítez le puede superar a Ospina en cuanto a traspasos se refiere. Es verdad que le queda un año al argentino, pero está rindiendo un nivel fantástico el bueno de Walter Benítez. Pero bueno, como digo, para mí Ospina tenía muy buen nivel en el Niza, pero yo creo que la exigencia a Arsenal, ese paso Niza-Arsenal, fue muy grande, y quizá eso le perjudicó porque tuvo varias temporadas a un nivel irregular, aunque es verdad que empezó muy fuerte el colombiano. Bueno, nos quedan 2 que quizá para los más jóvenes sean menos conocidos, pero bueno, este yo creo que es totalmente una figura muy emblemática dentro del fútbol sueco, que es Andreas Isaksson, quizá con Ibrahimovic, unos jugadores que han marcado esa generación sueca de los últimos años, antes de 2015-2016, cuando ya Ibrahimovic e Isaksson dejan un poco de aparecer en las convocatorias, pero es que Andrei Isaksson es el sustituto de Peter Cech en el Rennes. Hemos dicho Peter Cech se marcha al Chelsea por 13 millones de euros, ficha a Isaksson por el Rennes, y luego acaba yéndose por 3 millones de euros al City. He de decir que Isaksson yo creo que es un portero que ha rendido mucho mejor a nivel de selecciones que a nivel de clubes, porque en el Rennes tuvo buen nivel, obviamente no al nivel de Peter Cech, porque eso es muy difícil de alcanzar, pero Andrei Isaksson en la selección sueca ha tenido 133 internacionalidades, el portero con más internacionalidades de la selección sueca, un guardameta que ha dado una fiabilidad defensiva impresionante a la selección nórdica, y yo creo que en equipo se ha quedado un poco corto, porque después del City, donde antes de la llegada del Jeque, estuvo en el PSV, donde en el PSV también es verdad que recuperó un poco el nivel. También en el PSV vimos una gran versión de Isaksson, luego estuvo en el Kasimpasa y luego en el Dudehampers, que es un equipo sueco, perdonad por la pronunciación, pero hay que decir que la selección sueca yo creo que rindió muchísimo mejor que a nivel de clubes, aunque en el Rennes no deseo olvidar a Cech, porque la sombra de Cech era prácticamente gigantesca, pero sí es cierto que, como digo, en clubes no tuvo mal rendimiento, pero donde más se le va a recordar a Andrei Isaksson, no se le va a recordar por su paso por el Rennes, va a ser por las 133 internacionalidades que tuvo con la selección sueca. Pues acabamos con un portero menos conocido, que es Vedran Runge, el portero croata que fichó en 2004 por el Standard de Lieja a razón de 3 millones. Es decir, que tampoco no hemos visto aquí a porteros que hayan salido al extranjero por cantidades exageradas o desorbitadas. Vedran Runge, antes de la llegada de la vuelta de Barthez al Marsella, que en esa 2003-2004 en el que gana el Marsella, pierde la final de la Copa de la UEFA contra el Valencia, Runge fue un portero que dio mucha seguridad al Olympique de Marsella. Luego ha sido internacional durante 22 ocasiones con la selección croata. Luego, después del Marsella, en el Lieja no estuvo a un gran nivel. Luego estuvo en Turquía también, un paso efímero por Turquía, y acabó su carrera en el Racing Club de Lens. Un Runge que sí es verdad que era un guardameta que prometía muchísimo cuando era muy joven, según he leído. No le he visto jugar mucho, no me acuerdo tampoco mucho su etapa en el Olympique de Marsella, pero un Runge que fue de más a menos también su carrera, porque acabó en Turquía y en el Lens, que tampoco estaba viviendo su mejor momento el conjunto norteño, pero que es el 10º traspaso, la 10ª venta de un guardameta más cara de la historia de la Liga al extranjero. No estamos contando aquí fichajes entre clubes franceses, porque lo podríamos hacer en otro vídeo, que también lo haremos, pero aquí hemos analizado solamente las ventas de la Liga en cuanto a porteros se refiere fuera del fútbol francés. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que cuanto más apoyo, más gente podemos llegar. Darle like, suscribiros y darle a la campanita por supuesto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.